cuando sentimos intensamente, es porque estamos amando algo intensamente. Hay algo que está robando nuestro corazón. Algo nos importa demasiado. Si no, no sintiéramos. Bienvenida al podcast de Ella Florece. Somos un ministerio cristiano internacional que te ayuda a florecer a través de la palabra de Dios. Bueno, chicas, hoy tenemos una invitada muy especial que ya no es una invitada, ya es alguien de la casa, ya es alguien que ya estuvo con nosotras, es nuestra amiga, nuestra friend, como dice ella, así que ya con esta palabra ya saben quién es. Ella es nuestra amiga Ale. Bienvenida, Ale, gracias por estar acá. Bueno, seguramente el público se renueva, así que les presento a Alejandra. Ella ahora es escritora, siempre fue escritora, pero ahora sacó su libro que nos va a estar contando de eso. Es consejera bíblica, es esposa de Estefan y es de República Dominicana. Así que bienvenida, Ale, gracias por De estar con Costa nosotros. Rica. Perdón, estuve pensando. Costa Rica, perdón. Ajá. Bienvenida, Mi Ale. esposo sí es de República Dominicana, entonces casi Ahí está. estuviste muy cerca. Casi. Sí, él es de República Dominicana y americano, las dos, es mitad y mitad. Sí, ya nos contó toda esa parte. ¿Cómo estás, Ale? Bienvenida. Gracias, Franks, por tenerme aquí de vuelta. Gracias a Ale y Diana. Es una bendición siempre estar en contacto con ustedes. Una bendición hablar juntas hoy de qué emoción, de este libro que es demasiado emocionante para mí compartirlo con el mundo. Y gracias por invitarme, sí. Gracias, Ale, por estar acá. Estamos súper emocionadas de platicar acerca del tema de las emociones, porque es un tema súper popular con nuestra audiencia. Yo creo que nos llegan un montón de preguntas, o cuando nosotros les hacemos preguntas acerca de las emociones, siempre llegan muchas reacciones a esto. Entonces, estamos súper emocionadas de platicar sobre este tema. Así que tu nuevo libro... ¿Tienes por ahí el libro? Sí, ¿Lo sí, tienes? sí. A la Para mano. mostrarlo. Bueno, Enséñamelo. sí, aquí está. Te lo mandé a ti especialmente, con mucho amor, Ale. Sí, A ti, gracias. Diana, sorry, tú estás muy lejos. No te iba a llevar tiempo. Leí unas partes en internet, en cosas, pero ya se lo pedí a mi librera. Ya le dije, por favor, tráeme el Muy libro de bien. Jesús. Me encanta, me encanta. Y bueno, tu libro se titula No desperdicies tus emociones. Así que cuéntanos un poco qué te llevó a escribir sobre este tema. Fíjate que estaba hablando hablé con Lifeway y Lifeway me invitó a escribir un libro. Ellos sabían mi especialidad en consejería bíblica y me hablaron varias veces al respecto de diferentes temas, pero hablando con Patti Namnum, una autora dominicana, le pregunté, Patti, ¿vos qué pensás? ¿A usted qué te parece que sería un buen tema para hablar? Y Patti me dijo, vale, yo creo que no hay nada escrito mucho sobre las emociones y vos has hablado de eso un poco, ¿por qué no le entras a ese tema un poquito más intensamente? Y creo que eso podría ser un buen comienzo de abrir la conversación en algo que no se ha hablado. Y me pareció una excelente idea. Lo pensé, lo oré, pedí consejo a varias personas. Incluso pedí consejo a ver si debería escribir nada, porque en realidad nunca me consideré una autora, ¿verdad? Pero en realidad ya de por sí el contenido, mucho de mi contenido en mi canal de YouTube particularmente era escrito, era algo que yo ya había escrito y que puse en video. Y bueno, luego ya me pasé a Instagram, donde empecé a ser un poquito más suelta y no escribir un script, pero digamos, yo me di cuenta con el tiempo que en realidad era más autora de lo que yo creía. Y bueno, ahí fue donde le entré a este tema. Me gustó mucho lo poco que leí, que está las primeras páginas gratis para leer en Amazon. Todo lo que contás, ¿no? De todos tus agradecimientos y cómo fue las personas ayudándote a escribir este libro. Y escribí 2 capítulos sobre la vida emocional de Jesús, que es muy interesante eso. Y yo te quería preguntar, ¿qué te impactó más al estudiar sobre las emociones de Jesús? Ujú. Esos 2 capítulos, debo confesar que son mis favoritos. No tanto porque sean necesariamente los únicos que valga la pena leer, por supuesto que todo creo que vale la pena leerlo, pero es
el resto de los capítulos son lo que yo quería enseñar de lo que la Biblia habla de las emociones. Pero esos 2 capítulos son lo que el Señor a mí me enseñó al estudiar sobre las emociones. Entonces, para mí fue un proceso demasiado personal con el Señor. Fue súper especial, muy íntimo, y un ejercicio que yo nunca había hecho, ¿verdad? Yo nunca realmente me había sentado ni siquiera a considerar esto. E interesantemente, chicas, o sea, pueden creerlo, yo me leí como 15 libros de las emociones desde la perspectiva cristiana, algunos más cristianos que otros. Sinceramente, hubo más de uno que era como, esto no es bíblico. O sea, ni siquiera están sacando nada de la Biblia para hablar de esto. Em, Tampoco hay realmente mucho que hable específicamente de lo que dice la Biblia de las emociones. Casi todos los libros que leí, casi todos, pero no todos, pero todos, casi todos hablaban como un poco como, bueno, la Biblia dice que esto es importante, entonces ahora hablemos de esto y no a partir de la palabra, sino a partir de todo lo que hemos llegado a entender y a conocer según desde la psicología, ¿verdad? Desde los estudios científicos, que hay muchísimos, ¿verdad? Y demás. O sea, muy lindo, pero nada que fuera realmente un cuidado, ¿verdad? Bíblico. Entonces, en todos estos libros no hubo ni uno que abordara las emociones de Jesús. Posterior a haber escrito yo este libro, me leí el libro que después me enteré que existía, que era La vida emocional de nuestro Señor, que es de B.B. Warfield. Y es un libro muy bonito, digamos, interesante, más es un poco más descriptivo en vez de imaginativo, ¿verdad? Y es un poco reflexivo, pero digamos, no lo amé, digamos, me pareció bonito, pero no lo amé. Yo quería algo que cuando yo escribí estos capítulos, quería algo que no solo mostrara cómo Jesús sintió, sino que también mostrara un poco como la imagen de cómo pudo haber lucido eso, ¿verdad? Yo obviamente reconozco que es imaginación mía, ¿verdad? Mucho de ello es también apócrifo, ¿verdad? Yo no estoy diciendo jamás que eso es lo que dice la Biblia, es una advertencia también que hago en el libro, esto no es lo que dice la Biblia, pero sí, o sea, digamos, mis deducciones de lo que yo veo en la Biblia, quiero decir, no es bíblico, son deducciones mías, pero las descripciones de que Jesús estaba ahí, que él tuvo gozo, que tuvo tristeza, que experimentó la ira, todas estas cosas están ahí, sí están descritas en la palabra. Entonces, la pregunta es, ¿por qué, cómo y de qué manera él enfrentó esos momentos difíciles que muchos fueron intensos y que realmente hay una muy buena razón por la cual eso sucedió? ¿Qué era lo que estaba sucediendo en ese contexto para que se sintiera así? Entonces, para mí fue un ejercicio de conocer más a mi Salvador, de ponerme en sus zapatos, de reconocer que él no solo me entiende a mí, sino que yo también lo puedo entender a él. Y no, hombre, ya cuando yo iba terminando, digamos, los 2 capítulos, pero especialmente el último, yo lloré mucho. O sea, yo no podía escribir, tuve que parar y llorar un poquito, ¿verdad? De ver el amor extraordinario de nuestro Señor, de sufrir lo que sufrió por amor a mí, ¿verdad? Por su amor por mí y por sus hijos, ¿verdad? Por los hijos de Dios, que lo llegan a reconocer en algún momento, ¿verdad? Entonces, fue como realmente ponerme en los zapatos de él y entender que su sufrimiento no empezó en la cruz del Calvario, empezó desde el día en que nació. Y entonces ver eso, según su vida emocional, fue súper, súper lindo, la verdad. Me haces acordar a la última temporada de Chosen, cuando Jesús vuelve a su casa y se acuerda de su papá. Y a mí esta serie también me ayuda a pensar en las emociones de Jesús, y también me lleva, cuando leo, esta semana le preguntaba a mi consejera, yo tengo esta emoción, Jesús tuvo esta emoción, ¿cómo es vivir una vida emocional equilibrada? ¿Cómo la de Jesús? ¿Cómo debería responder? Eh, y bueno, justo está tu libro, entonces como que digo, quiero leerlo para ver más, porque nosotros tenemos no sé si hay una respuesta emocional correcta o si vamos a responder emocionalmente como Jesús. Y lo que ella me decía es que Jesús también respondió emocionalmente y que sus emociones eran reales, ¿no? También como decís, ¿no?
a veces nos quedamos solo con el sufrimiento de Jesús, pero también lo vemos que Él también estaba contento, ¿no? Entonces, cómo vivir todas estas emociones sin esa intensidad que solemos tener y sin pecar. Entonces, como parece muy interesante estos capítulos, ¿no? Bueno, y te diría, digamos, te diría que incluso con esa intensidad las vivió él, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuando Lázaro está en la tumba y Jesús llora, la Biblia describe que no es simplemente que él lloró y se sentía triste, él sentía furia. La palabra describe furia en él. Y yo explico un poco por qué creo que eso es, que él experimentó eso. Para mí es muy lógico, tiene todo el sentido. La misma furia que también sintió en el templo, ¿verdad? O sea, hay realmente momentos donde él llora por Jerusalén, donde él ve y dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces te he querido llamar, verdad? O sea, es un momento donde él se maravilla, ¿verdad? Me maravillo que le has mostrado esto a los pequeños, ¿verdad? Y entonces dice que él como que se alegra y se maravilla del Señor. O sea, Jesús era intensamente emocional, el Señor es intensamente emocional. El tema es cómo somos intensamente emocionales, primero, por las razones correctas, ¿verdad? Y segundo, cómo reaccionamos y trabajamos esas emociones o cómo usamos esas emociones para la gloria de Dios, para acercarme a Él y no para vivir un poco como mi pensar, mis idolatrías, ¿verdad? Mis deseos. Porque algo que yo digo y que desarrollo en el libro es que cuando sentimos intensamente es porque estamos amando algo intensamente. Hay algo que está robando nuestro corazón. Algo nos importa demasiado. Si no, no sintiéramos. Si no, nos pela. O sea, no nos importaría, ¿verdad? Entonces, sí, es súper, súper lindo, la verdad, el pensar en que las emociones son un instrumento y que sí, y que Jesús también es importante ver sus emociones, particularmente porque Él nos muestra em, que cómo manejarlas, cómo navegarlas, ¿verdad? Sabiamente. Y me encanta, ¿no? Porque hablas acerca de su dolor y das el ejemplo, ¿no? De cuando Juan el Bautista, ¿no? Recibe la noticia que pasó con Juan el Bautista y entonces él se va y se aísla, ¿no? Por un tiempo, pero no, como que no tiene mucho tiempo para procesar ese dolor. Y pusiste que Jesús sintió compasión por la gente, ¿no? Que se le acercaba y puso a un lado su dolor para servirles a la gente. Y después dices, esto nos enseña que hay momentos en la vida donde nuestras emociones, aunque son importantes y válidas, necesitan ponerse a un lado para el servicio a Dios y a los demás. Y a mí, así como que cuando leí eso, dije, ay, señor, estoy súper confrontada, ¿no? Porque a veces uno en sus emociones se quiere quedar uno ahí, ¿no? Así como que esto es lo que siento y necesito trabajar con mis emociones, como dices, son válidas y sí hay tiempo para hacer eso, pero a veces hay tiempo donde dices, y hablas, ¿no? De lo contracultural que es eso, porque es uno de yo me cuido, yo es todo yo, ¿no? Y entonces me encantó que enfocaste en eso porque es súper duro, ¿no? Y entonces te quería preguntar, para mí eso fue, ¿no? Así como que me confrontó en mi vida propia de cómo aplicar esto de entender las emociones de Jesús. Y para ti, entonces, cuando escribiste, estudiaste todo esto, ¿cómo te confrontó? ¿Cómo aplicaste todo eso de que aprendiste del Señor en tu vida propia? Sí, vos sabes que me alegra que me contés esto que leíste porque no me acuerdo de la mitad de lo que escribí. O Me sea, imagino. esto lo escribí hace más de un año, friends. Entonces, hay un montón de cosas que es como, ay, qué bonito, eso que Eso dice. escribí yo. Pero sabes que efectivamente eso que decís es confrontador y no, bueno, pues vos ves en el libro, claramente el libro, la mayoría del libro se trata de validar nuestras emociones, ¿verdad? De darles espacio, pero también es una idolatría que hay en este mundo donde Dios es un Dios de sanidad emocional, ¿verdad? Es un moralismo espiritual, sanidad emocional, el evangelio de la prosperidad emocional, así lo llamo yo, ¿verdad? Entonces, realmente hay momentos a donde también para mí fue confrontador, ¿verdad? Eso que estás diciendo, ¿verdad? Como, y vos lo ves, ¿verdad? Eso que mencionaste, esa sección, la que es madre sabe que muchas veces tiene que poner sus emociones a un lado y tiene que dedicarse a servir a sus hijos
y tiene que abordar, o sea, los niños no están ahí esperando que tú estés bien. Ellos necesitan lo que necesitan y tú necesitas poner a un lado a veces lo que se siente, lo que es difícil, te tienes que como un poco tragar las lágrimas, ¿verdad? Y estar ahí para tus hijos. Entonces a veces es necesario y está bien, ¿verdad? Y creo que incluso darnos permiso de pensar en lo que sentimos y en lo que estamos sufriendo después, está bien, ¿verdad? Y bueno, eso es importante. Pero bueno, para mí en realidad, creo que como les digo, creo que lo que más me dejó ese libro cuando lo escribí fue el ver momento a momento el sufrimiento del Señor, que no solo eso, de eso escribo muchas otras cosas, pero fue específicamente eso como del amor tan increíblemente insondable. O sea, es que es insondable y cuán poco realmente me he sentado yo a meditar en la experiencia del Señor aquí en la tierra, ¿verdad? Me encanta que traes este tema de The Chosen, Diana, porque de hecho creo que la serie de Chosen en parte fue lo que me inspiró a escribir esos dos capítulos, porque yo dije, The Chosen a mí me ha ayudado muchísimo, porque he aprendido a leer la Biblia y tratar de rellenar los huecos que no dicen, ¿verdad? ¿Cómo fue que la mujer que con el sangrado lo alcanzó? ¿Cómo sucedió cuando él estaba en el borde de ese peñasco, de que simplemente pasó entre ellos y se fue, ¿verdad? Y esas son cosas que yo nunca había sentado a tratar realmente imaginarlo. Entonces, como que un poco crear esa historia y esa narrativa en nuestra cabeza crea una sensación de intimidad con nuestro Señor. Y entonces por eso me gusta tanto. Pero entonces sí, creo que eso fue de las cosas que más me gustaron. La otra cosa también es qué hacemos con las emociones, que más adelante hablo de esto en el libro, ¿verdad? O sea, ¿qué hago con esto? ¿Para dónde me muevo? Y entonces yo hablo de 3 vías, ¿verdad? Y esas 3 vías me llevan a diferentes cosas para acercarme al Señor. Eso creo que a mí me ayuda y yo doy incluso hasta un ABC al final, ¿verdad? Hago como un resumen de cómo, ¿verdad? Cómo pensamos en una emoción fuerte, que obviamente se siente súper clunky, ¿verdad? O sea, súper, ¿verdad? Como ABC, como cuadrada, inflexible, podría sentirse así, ¿verdad? Pero en realidad el punto es, esto más o menos es el camino. Trata como simplemente de hacer lo tuyo, a tu manera, a tu forma, pero finalmente esto es algo que hacemos en su presencia y con libertad y a veces puede durar 15 minutos y otras veces puede durar días, de días, ¿verdad? Lidiar con un tema difícil o meses, ¿verdad? Si estás en un duelo, por ejemplo. Eso te va a durar toda la vida quizás vivir el duelo, ¿verdad? Entonces, sí creo que esas son cosas que yo creo que el Señor también me enseñó a mí en medio de la escritura. Sí, en uno de los capítulos que a mí me ayuda de Chosen también a ver esto de lo no escrito, eh, en uno de los capítulos cuando Jesús sana a sus amigos, que primero sana a la mujer y después está este hombre que tiene bastón y, y como que se va con el bastón y en lo que se va Jesús lo sana y vuelve y se abrazan, no sé si te acordás de esa parte. Yo terminé llorando y le decía, Jesús, gracias por ser mi amigo. Era como, gracias por ser amigo mío y hacer cosas que yo no te pido, porque en el diálogo más o menos que imaginan es que este hombre lleva a su amiga a que Jesús le dé la vista, pero no pide nada para él. Y como Jesús le dice, bueno, todavía no te voy a sanar. Y él le dice, bueno, está bien, Jesús. Y se va. Y también eso tiene que ver con las emociones. A veces que vemos que otros tienen sus procesos emocionales o todavía lidio con esta emoción y todavía Jesús no me la saca, ¿no? Porque a veces pensamos que es cosas intactas, ¿no? Y pensaba en esto de ahora de la sanidad interior y cuán de moda está y cuán no bíblica son algunas ramas y qué interesante es tener algo bíblico para estudiar y ir también encontrando nuestra relación con Dios, ¿no? Esto de vivir las emociones en donde por años se ha dicho que está mal vivir las emociones. Lo hablamos con Estefan con respecto a la depresión, ¿no? A la tristeza, que te han dicho, no, está mal estar deprimido, porque eso es signo de no ser un buen cristiano. Eh, ¿Cómo pensás o cómo describís en tu libro
que este evangelio, ¿no? Que permea toda nuestra vida, eh, cambia o afecta nuestra vida emocional, o cómo debería cambiar y afectar nuestra vida emocional. Creo que es claro que es someter nuestras emociones al señorío de Cristo, ¿verdad? Tiene que ver con saber que sí es posible, que hemos sido capacitados, que Cristo está en nosotros. El Evangelio trae mm, la maravillosa verdad de que Dios ha hecho este gran intercambio, donde ya yo no soy el que vive, sino Cristo. Entonces, creo que primero sabemos que podemos ahora someter esas emociones al señorío de Cristo. Y también como en medio de todo, en medio de todo lo que sentimos, hay verdades que podemos predicarnos a nosotras mismas y a nosotros mismos, porque estamos con esta esperanza, ¿verdad? Que el Evangelio nos da. Em, la vez pasada estaba hablando con unas amigas y me contaban cómo casi, bueno, le dio COVID a un primo y el primo falleció. Y Estefan estaba justamente enfermo y habiendo sido expuesto al COVID y se enfermó y le dije, por favor, hazte un examen ya, a ver si tenés COVID, ¿verdad? Y estaba yo muy ansiosa porque yo sentía que en cualquier momento me decía, tengo COVID y además en cualquier momento se moría porque mi esposo tiene una salud muy frágil. Y hablando con ella, ahí desayunando con estas amigas, yo sentía que me iba a dar un ataque de pánico. O sea, en serio, yo decía, simplemente empecé a sentir que efectivamente mi esposo se iba a morir. ¿Qué dice? Este hombre se murió, mi esposo también, más mi esposo que es tan, ¿verdad? Como les digo, él es un hombre muy fuerte, pero su cuerpo es un cuerpo de caído, ¿verdad? Y recuerdo que tuve que irme al baño por un momento, ¿verdad? Y decir, Señor, siento que demasiado temor de que Estefan se muera, pero, pero ¿y si se muere? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Verdad? O sea, es como que la ansiedad tuve que enfrentarla y decir, en estos momentos mi ansiedad me está diciendo que esto es lo peor que puede pasar. ¿Y qué si eso pasa? ¿Qué si mi ansiedad tiene razón? El Señor no va a dejar de ser fiel porque me ha mostrado en la cruz su fidelidad, en su victoria, ¿verdad? Y en sus promesas. Y yo sé que algún día, si se muere, lo voy a ver en la eternidad. Yo sé que Dios me va a sostener aquí, ¿verdad? Que el día que mi esposo fallezca, si yo no he fallecido todavía, Dios verá cómo hace para sostener mi corazón, ¿verdad? Em, y lo ha hecho en el pasado, en otras situaciones, ¿verdad? Entonces, ¿por qué debería dejar de confiar en el Dios que no solo, ¿verdad? Me cuida y me protege ahora, sino que me salvó de lo peor, ¿verdad? Cuando yo era su enemiga. Entonces sí, o sea, el Evangelio es muy real en esos momentos y eso me ayuda a calmarme un poco. Seguí ansiosa un poco, no les miento, seguí un poquito ansiosa, pero como que lo dejé ir, ¿verdad? Como que dije, Señor, descanso en tu verdad, te creo que lo que sea que pase, vos vas a estar conmigo. Entonces, es un ejemplo muy práctico, ¿verdad? Pero sí, creo que en el manejo de nuestras emociones y en gestionarlas, no es solo nada más decir, bueno, ya necesito estar calmada porque esto no me hace bien, porque la gestión sin Dios, ¿cómo es? ¿Verdad? Esto es lo peor que puede pasar, estás cayendo como en catastrofizar y bueno, eso es una realidad. Yo hablo del libro, de distorsiones cognitivas y de cómo caemos en estas distorsiones. Pero, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es, yo voy a poder, si eso pasa, bueno, no me voy a morir porque, y toda la fuerza y todo va a ser en mí, ¿verdad? En vez de en el Dios y en el Redentor que tenemos y sus verdades y promesas. Entonces, es una gran diferencia, realmente. Una manera es gestionar las emociones para mi bienestar y para mí. Y la otra es gestionar las emociones para mi bienestar y para la gloria de Dios, ¿verdad? Amén. Entonces hablas de eso, ¿no? De usar nuestras emociones para glorificar al Señor, que nuestras emociones sí pueden traerle
gloria al Señor, ¿no? Porque a veces uno piensa en emociones y dices, ay, pero estoy ansiosa, ¿no? Como mencionas, estoy triste, estoy esto, y pensamos en las maneras que no estamos pensando bíblicamente, pero sí nuestras emociones, como dices, ¿no? Tu libro tiene el título, no desperdicies tus emociones, porque puedes usarlas para glorificar al Señor. Entonces, cuéntanos un poquito cómo se manifiesta eso, cómo se ve eso, ¿no? En el día a día de glorificar al Señor con nuestras emociones. Sí, y es un poco de verdad lo que mencionaba en este ejemplo, en este último ejemplo, y es que realmente, digamos, básicamente es cómo noto lo que está pasando y, y presto atención a dónde están apuntando, ¿verdad? Las emociones son como una alarma, ¿verdad? Son como una señal de tránsito, ¿verdad? Que me están diciendo, hey, vea, ahí está eso, note, ¿verdad? Y entonces, o sea, es que creo que no estamos conscientes, tanto hombres como mujeres, la cantidad de decisiones que tomamos a partir de nuestras emociones. Si yo me siento bien con un grupo de personas y me agradan y me alegran, yo voy a querer pasar tiempo con ellos. Entonces, claro, voy feliz a la iglesia donde me llevo un montón de bien con esa gente. Pero si yo voy a una iglesia donde la gente no me cae muy bien, donde no conecto, donde estar con ellos se siente un poco aburrido, que no me motivo, entonces casi no voy. Una decisión tan sencilla como esa, ¿verdad? Y ahí es donde creo que estar como decir, wow, esto me aburre. Es una emoción, ¿verdad? Me siento neutro, ¿verdad? Neutro, me siento simple y sencillamente como que no, nada me mueve. Eso sigue siendo una emoción, ¿verdad? Porque no estoy sintiendo neutralidad, ¿verdad? Esto que menciono, esto que describo. Entonces, si estoy así con ese grupo de gente, pues posiblemente entonces mis decisiones, si yo no presto atención y no me doy cuenta como, wow, Ale, no te gusta estar con esta gente porque te aburren, ¿verdad? O porque hasta te parecen un poco como molestas. Las cosas que hablan, tal vez te parecen como irritantes, ¿verdad? Em, o lo que sea. Y por eso es que no querés obedecer algo que el Señor ya te dijo. Y es que esta es tu iglesia y aquí tienes que quedarte y que tienes que asistir los domingos y compartir con la gente y amarlos, ¿verdad? Entonces es como es un ejercicio de notar esto y decir, ok, ¿cómo el Señor está moviendo mi vida para que yo le dé la gloria? Y cómo mis emociones están funcionando como alarmas para ver, ¿verdad? Lo que está en mi corazón y si está bien, si está mal, si necesita consuelo, si necesita ánimo. Ujú. Qué práctico. ¿Qué le dirías a una mujer que escucha este episodio, ya para ir cerrando, y que está lidiando con emociones muy intensas, ¿no? Como esta que contabas. Eh, un poquito hablaste, ¿no? De Sí, esta yo creo gestión que, sana. ajá, sí, totalmente. Bueno, primero voy a decir que puede comprar mi libro. Este, eh, esa es la broma, esa va a ser la broma del año. Cuando usted tenga problemas con ustedes, pues, compre mi libro. Este, no, pero, o sea, más que eso, incluso es, vea los salmos. Mira cómo los salmistas gestionan sus emociones, cómo las expresan. Y ahí puedes aprender mucho. Primero, las notan. Segundo, escriben al respecto. Tercero, se predican a sí mismos. Eso es un poco, una pizquita de lo que yo hablo también. Hay mucho más que podemos hacer, pero eso es un buen comienzo. Hay personas con intensas emociones que tienen algún desbalance en su sistema, sin duda alguna. Y eso hay que verlo, ¿verdad? Eso hay que verlo porque hay personas que un día o por una temporada de unos cuantos días o así están más bien que nadie los para, súper emocionados, entusiastas, y luego pasa que se empiezan a sentir sumamente abatidos, tristes, deprimidos, y eso se llama trastorno bipolar, ¿verdad? Entonces,
eso pasa. Entonces hay que prestar atención. ¿Qué pasa? ¿Cómo se ve cuando estás así de entusiasmado, verdad? Tomas decisiones aceleradas, gastas demasiado dinero, te vas y te acuestas con varias personas. O sea, esas son las características muchas veces de la persona bipolar, ¿verdad? Eh, em, Se meten en deudas, ¿verdad? Hasta viajan, agarran un avión y se van a otro país y ahí se desaparecen. O sea, hay muchísimas cosas muy, muy, muy exageradas, puedo decir, ¿verdad? O sea, pueden sonar exageradas, pero pasa. Y eso todo es a punta de emociones desmedidas, ¿verdad? Y descalibradas. Entonces, hay que tener cuidado, ¿verdad? O sea, hay personas que también nos escuchan acá que quizás necesitan ver un médico que les ayude a ver si aquí esto está. Puede ser también que no estás durmiendo bien. Cuando no dormís bien, te sentís, mira, una cuecha, como decimos los ticos. O sea, te sentís fatal. Yo he hablado con personas que se sienten a un punto de que se quieren morir, que están pensando en suicidio y todo tenía que ver con que están durmiendo 2 horas por noche. Entonces, sí, claro, empiezan a dormir con un medicamento y hasta que vuelven a la vida. Y uno dice, wow, ok, mira, ¿verdad? Entonces, hay muchos aspectos de las emociones que tal vez no tomamos en cuenta, ¿verdad? Pero si ese no es un problema, si no es un tema biológico, ¿verdad? Orgánico, listo. Entonces, en parte es también aprender a notar lo que está sucediendo, ser sincero con uno mismo y no esconderse del Señor ni de los demás para poder realmente decir, ok, esto lo puedo corregir, esto tengo razón en parte, esto lo estoy sintiendo porque de verdad tiene que ser validado, ¿verdad? Si eres una mujer, por ejemplo, que está bajo abuso, ¿verdad? Un abuso espiritual, abuso de tu pareja y te sientes abatida todo el tiempo, ¿verdad? A veces lo que se le ha dicho es tienes que aguantarte, ¿verdad? Cuando en realidad tus emociones están haciendo una alarma diciendo, hey, aquí hay algo que no está bien, aquí hay un desbalance absoluto en esta relación. Entonces, ves, o sea, es difícil dar un consejo general, ¿verdad? Pero sí es bueno por lo menos empezar con notar, escribir y llevarlo al Señor. Muchas gracias, Ale. Muchas gracias por este tiempito que te tomaste para charlar sobre tu libro. Eh, Me encanta, ya quiero ir a comprarlo, ya quiero que me lo traigan. Y bueno, gracias por tomarte el tiempo y seguramente ya te van a empezar a llegar a tu Instagram si ya no te llegaron mensajitos de cómo el Señor ha usado este libro. Y bueno, gracias por enseñarnos un poco de nuestras emociones y contarnos, porque el público se renueva, como dijimos en el inicio, dónde te pueden encontrar en Instagram, en bueno, tu proyecto, en Spotify. Contanos todas tus... Sí, sí, estoy en YouTube, en Instagram, en Spotify, sí. En YouTube estoy como Alejandra Sura, consejera bíblica o consejería bíblica. En Instagram estoy como Alesura, @Alesura. Pueden buscar nuestro podcast. Estefan y yo tenemos un podcast que se llama La Biblia para Fulana y Sutano. Y también tengo un podcast que se llama Psicología Bíblica, porque la Biblia está llena de psicología, no de psicología secular, es psicología bíblica, porque está hablando de personas que piensan y sienten y eso en el fondo es temas psicológicos, ¿verdad? Y emocionales. Entonces, de eso hablamos. Y también tenemos una página web con muchísimos recursos, muchos de ellos gratuitos y maravillosos, que se llama proyectocoramdeo.com. Y bueno, tal vez ustedes pueden poner ahí el enlace, ¿verdad? De esas cosas. Y bueno, algunos tal vez quieran saber a dónde comprar el libro, por cierto. Yo no sé, sepa que yo no sé. Tienes que llamar a tu librería cristiana más cercana y pedirles el libro, ¿verdad? No desperdicies tus emociones, de Alejandra Sura. Y ellos te dirán cuándo lo van a traer al área donde vives, porque la distribución, vea, yo nada más escribí eso. Yo nada más lo escribí, ya de ahí en adelante me lavé las manos como Poncio Pilato y desaparecí. Eso, yo sé que en Amazon a veces está, pero aparentemente también está agotado, se ha agotado varias veces. Entonces, no sé si te puede ayudar, Fren, pero bueno, es una cuestión de pedirlo y esperar a que ya se distribuya. Yo sé que está en proceso de distribución en Latinoamérica. Bueno, chicas, muchas Bueno, gracias. muchas Esperamos que les gracias, haya Ale. gustado este podcast. Nos escriben ahí qué les pareció este libro y si lo tienen, digan dónde comprarlo.
Sí. Gracias, amigas, por esta invitación. Gracias por unirte a nosotras. Nos encantaría saber de ti. Si estás en Instagram o Facebook, cuéntanos qué fue lo más impactante del episodio de hoy tomando una captura de pantalla, etiquetándonos @ellafloreceoficial y compartiendo tu punto favorito. Si deseas algunos recursos bíblicos gratuitos, visita nuestra página web ellaflorece.org.